Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Montando una red de podcast, el podcast donde te contamos cómo montamos Podcastidae, nuestra red de podcast. Y esta semana con nuevo Podcaster en la red. Hoy es el programa 17 y hablamos sobre los primeros pasos a dar cuando un podcast entra a formar parte de Podcastidae. Somos Enoc Martínez y Juan María Arenas. Buenas, Enoc. Joder, vamos a tener que cambiar eso. En mi pueblo decían el burro delante para que no se espante. Cuando, o sea, de ti tenemos que hablar lo último y siempre decimos primero nuestro nombre. Ahí, el burro delante. Eso, primero nosotros, para que no vaya más. Pues va a tener que buscar otra forma de presentarnos. Que nada, pues antes de entrar en harina, decir simplemente que nuevo podcast en la red. Hoy ha nacido otro podcast, ya lo teníamos hablado, que se llama El Atlas de la Biodiversidad, de Álvaro Luna. Conservación un crack de la divulgación. Es un tremendo. crack, el chaval. Tiene un libro en imprenta ahora mismo, otro publicado de ecología urbana. El tío es un crack y va a hablarnos de historia natural, de animales. Y la verdad que los primeros programas que hemos escuchado están muy chulos. Así que os lo recomiendo mucho. Guapos, el Atlas de la Biodiversidad, ya sois en Podcastidae, ahí lo tenéis. Y suscribiros, buscarlo en los reproductores porque ahí tenéis el 1 ya también disponible, que en nuestra web solo está el 0. Y ahora vamos a entrar ya en harina. Vamos a ver y justamente, claro, como tenemos aquí un nuevo podcast, pues hemos dicho, a ver, ¿cuáles son los primeros pasos que tiene que dar un podcast o un podcaster para entrar a formar parte de nuestra red, ¿no? Y normalmente puede ser que se ponga en contacto con nosotros o que nosotros contactemos con esa persona. Sí, me ha encantado. Normalmente puede ser o sí o no, no. O sea, siempre es o sí o no. Normalmente puede... No, o sea, por ciencia infusa no llega nadie. O contactamos nosotros o... De momento. No, o contactamos nosotros o nos contactan, pero el caso es el mismo. Da igual, al final es lo mismo, porque al final es, oye, quiero formar parte de la red o... Porque aquí tenemos 3, ¿no? Incluso en los poquitos programas que tenemos, ya tenemos 3 tipografías de gente. Unos que nosotros conocíamos previamente y que le dijimos, oye, molaría hacer un podcast, ¿quieres hacer un podcast? Porque ya tenían podcast o porque comunican bien en YouTube, en Facebook. ¿Bien? Sobre todo porque, claro, nosotros estábamos pensando en montar una red de podcast y necesitábamos que no puede empezar una red de podcast con 2 podcasts, a ver si puede, pero oye, nosotros queríamos que tuviera un poco más de chicha. No iba a ser la primera, Luego está el formato de alguien que nos contacta, oye, ¿cómo puedo formar parte de vuestra red? Que también lo hemos tenido ya. Algunos de los podcasts ya son así. Eso es. Y desde que hemos lanzado Enoc, cada 2 días hay un nuevo correo, ¿Quieres formar parte de vuestra red? Sí. Así que espero que pronto tengamos más gente de los que han llegado así, que son molan. Y luego el tercer formato es, como yo digo, los hemos cazado al vuelo. Ah, sí, muy buena esa, sí. Sí, típico que está hablando y dice, oye, me estoy pensando en hacerme un podcast. Álvaro Luna fue de eso, lo puso en Twitter. Estoy pensando en hacerme un podcast. O los de Enciérrate con la Ciencia. Que ya lo hemos hablado, ¿sí? Que quiere hacer un podcast. Espera. Vamos a hablar seriamente tú y yo. Esto es como el Batmóvil. Enciende la linterna del podcast y nosotros, uy, ¿qué? ¿Oh? ¿Podcast? Divulgador científico, naturaleza, vamos, de cabeza, ahí vamos. Son las 3 formas, ¿no? Pero al final es lo mismo. Cuando ya hemos decidido que quieren un podcast, ¿no? Lo primero que hacemos que es, nos sentamos con ellos y les planteamos nuestros requisitos, que si quieres empieza tú a decirlos. Vale, sí, está claro que para entrar en Podcastidae hacen falta tener unos requisitos, ¿vale? Lo vais a ver enseguida y es muy sencillito. El primero es la temática. Si somos una red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, pues ya está, no hay más. Lo sentimos mucho por la chica que nos dijo de relatos eróticos de entrar en nuestra red. No puede ser, por mucho que nos parezca súper interesante, no puede ser. Siguiente, venga. Siguiente, la calidad. Es verdad que nuestra red está orientada a gente también, o sea, a profesionales, gente con experiencia, pero también gente que no ha hecho nunca podcast. Y la calidad no tiene que ser suprema. Esto no es Podium Podcast, no somos la SER, pero un mínimo sí. O sea, que se escuche bien, que no vamos a salir locos con el tema de la calidad, pero por lo menos una calidad mínima que no duela escuchar.
Que parece una tontería, pero... Sobre todo eso, que no duela escucharte. No queremos maravillas, pero... No, tuvo que grabar. No, con el micro de los años 80 que tenía aquí mi padre, con esto voy a grabar. No va a grabar con eso. Sí, voy a grabar con eso. Pues no entras en la red, ya está. Pues entonces no puede ser. Que es lo que decía, justo lo que está diciendo Juan, es eso, tener un mínimo de equipo y un entorno de grabación adecuado. No quiere decir que no se pueda mejorar, no quiere decir que no haya formas de alcanzar ese objetivo, pero bueno, tener una infraestructura que te permita. Porque si no, estás perdido. O sea, todavía no somos Emilcar que graba andando por la calle. ¿Qué le vamos a hacer? No, o sea que eso, un equipo mínimo. Y de hecho, mucha gente tiene equipo mínimo en su casa sin saberlo, ¿eh? Sí. Que grabo en YouTube. Pues usa el micro que grabes para grabar en YouTube, por ejemplo. Entonces, es verdad que yo cantaba en un grupo de pequeño y tengo aquí un micro de pequeño. Hace un año tengo un micro. Joder, pues si es un micro bueno, pues te sirve también. O sea que tampoco hay que salir loco. No hay que hacer una inversión en equipo, pero por lo menos ver qué equipo tiene cada persona. Eso es. Venga, siguiente. Siguiente punto, los costes. Aquí hablamos de costes. No somos un agregador de podcast, no somos todo el mundo que quiera tiene aquí su podcast alojado, porque queremos dar unos servicios, y es que lo enlazo con el siguiente punto, y para dar unos servicios mínimos hay unos costes mínimos. Entonces, forma parte de nuestra red, tiene unos costes, que pueden algunos ser cubrirse con publicidad bueno, eso ya entramos después, pero entrar en la red tiene unos costes. Eso es, efectivamente. Y ese coste viene para cubrir una serie de servicios que se ofrecen a los podcasters que tienen la red. Y esos tipos de servicios pues son el hosting, son la música con derechos... hosting web y hosting web y Spreaker, ¿no? Y el hosting de audio, los dos. Hosting de la web. También la difusión en redes sociales, incluyendo YouTube, la gestión del feed, el asesoramiento, formación... Exactamente, un espacio web para tu programa, estar rodeado de otros podcasters, el beneficio que te da estar en la red. Bueno, hay ciertos servicios que tenemos y que hemos valorado. Reconozco que no nos hemos subido a la parra, pero no. Igual nos hemos quedado hasta cortos. Sí, pero bueno, yo creo que más bien. Yo creo que nos hemos quedado cortos, pero por lo menos que sepan que hay unos ciertos costes que hay que pagar sí o sí, porque es que si no esto no se mantiene y es imprescindible, ¿no? Efectivamente. Vale, pues esto es lo que hablamos con todo podcaster. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Tienes una temática acorde? ¿Tienes una calidad aceptable? ¿Tienes un equipo o vas a invertir en equipo aceptable? ¿Estás de acuerdo con los costes y con los servicios que ofrecemos? Perfecto. Sí, pues perfecto. Es el momento de definir el podcast. Eso es. Y cuando uno piensa en un podcast, claro, hay podcasts de muchísimas formas, colores y tamaños. Entonces, ¿qué es lo que hay que definir? Formato. Por un lado... El formato. ¿Qué va a ser? ¿Un podcast de entrevistas? ¿Va a ser un podcast de yo cuento lo que sé? ¿Va a ser un podcast de ambientación sonora brutal porque vas a contar unas historias brutales? ¿Qué quieres hacer tú? También esto va en relación a lo de antes, ¿no? Claro. Para poder dar calidad, no es lo mismo un podcast de ambientación sonora que un podcast de yo me siento con mi micro y cuento lo que sé, o un manual, o de ficción, no sé, ¿qué formato? O de ficción, o de contar unas historias, o depende muchísimo del formato que quieras dar, va a llevar unos condicionantes que hay que tenerlas, hay que saber lo que implica cada formato, y eso es una de las cosas que hay que definir. Siguiente. El tiempo que que va a durar cada programa. No es lo mismo hacer un programa de 5 minutos que de 1 hora. Claro, que a mí me dices que va a hacer uno de ficción sonora de 5 minutos cada 15 días y te lo compro. Si me dices que va a hacer uno de 1 hora de ficción sonora con efectos de sonido cada semana, pues me cuesta creerlo. Efectivamente, o tienes mucho tiempo libre o está complicada la cosa. Me cuesta creerlo. Entonces es importante definir el tiempo que va a durar tu programa. Y dentro del tiempo, relacionado con el tiempo, la recurrencia. Eso es. No es lo mismo lo que decía Juan, tener un diario de 5 minutos que un diario de media hora. O no es lo mismo de tener un podcast cada 15 días que puede durar 1 hora, hora y pico, que tenerlo todos los días de 1 hora y pico. O sea, no tiene nada que ver. Nada que ver. Entonces aquí, pues eso, en la definición del podcast todavía podemos tirarnos para atrás. Es como, mira, no, es que tu formato no cuadra. Luego, música. ¿Quieres meter música? Sí, no, ¿cómo la vas a meter? Bueno, definir también eso, ¿no? Es importante, efectos de sonido. Eso es. Es importante saber cómo vas a gestionar todo eso, porque al final nosotros tenemos una licencia de Epidemic Sound que damos a los podcasters, pero no es lo mismo que todos los días, para todos los programas, yo te tenga que descargar 10, 15 efectos de sonido y mandártelos todos los días, que me digas, no, inicio, final,
y en todo caso, de vez en cuando, alguna música extra, cada una al mes, ¿vale? No es lo mismo eso. Aunque está cubierto, el curro por mi parte de descargarme eso y enviártelo, pues no es el mismo, evidentemente. Efectivamente. Y otra parte también es el podcast que vas a hacer, ¿va a ser guionizado o no va a ser guionizado? Eso porque el guión requiere un trabajo extra que tienes que, como podcaster, tienes que interiorizarlo y tienes que darte cuenta de que es un trabajo que tienes que hacer. Y si te pones una periodicidad alta, pues tienes que saber que tienes que dedicar mucho tiempo a preparar ese programa. Entonces, dependiendo de tus posibilidades, pues tendrás que definir ese otro aspecto. Y por contra, si no es guionizado, tienes que hablar de algo que realmente controles, porque no es fácil sentarte delante de un micro y hablar sin saberlo. Vamos, yo creo que por lo menos un esquemita tienes que hacer de cada programa. Pero oye, tener eso en cuenta, ¿no? Para definir por la duración y demás. Y otra cosa que teníamos, ¿tu podcast va a ser hasta el infinito y más allá? ¿O va a ser una serie? ¿Van a ser 6 podcasts y ya está? ¿Empiezas y terminas? ¿Va a ser un no periódico y hasta que te aburras? ¿O cómo es tu podcast? ¿Qué objetivo tiene? Entonces esto también es interesante saberlo y definirlo. Imprescindible eso también, porque claro, para nosotros no es lo mismo que vaya a estar aquí ad eternum. No, yo tengo 10, me los grabo, me los edito, los programamos y a correr. Efectivamente, estamos hablando mejor de una serie, de un cuento, de un libro, de unos relatos, de lo que sea, que tiene un principio, tiene un final y ya está. Pues, los capítulos de tu libro que tiene 10 capítulos, pues ya está. Va a haber 10 programas. Ya está, no hay más. 10 capítulos de mi libro. No hay más. Efectivamente. Y una vez definido esto, ¿qué se hace? Pues entonces, una vez definido esto, que estamos de acuerdo, ahora ya sí, o sea, te hemos dado los requisitos iniciales, hemos definido el podcast, estamos todos de acuerdo. Vemos el asesoramiento que necesitas. Por ejemplo, ¿has grabado alguna vez? Eso es un detalle que nos hemos dicho antes. Pues a lo mejor necesitas que Enoch te ayude con Audacity. Y bueno, porque aquí es el que encontró Audacity, es más Enoch, yo voy con Hindenburg, pero al ser de pago, a todos los novatos los mandamos a Audacity como es normal. Como es normal, porque es una herramienta muy buena y gratuita. Sí, entonces ya llega a este punto, ya vale, todos tenemos claros los requisitos y tenemos claro que hemos decidido un buen podcast, definido el podcast. Tenemos claro, digamos, a dónde queremos llegar, pues hay que ponerse. Hay que ponerse. Y entonces el podcaster empieza a trabajar en el contenido. Eso es. Y yo creo, ¿no? Llevamos 12 minutitos, 13. Yo creo que es el momento de parar aquí. Y dejar lo que llega después, que tiene bastante tela, lo dejamos para otro día. Sí, cómo gestionamos el tema de los logos, cómo gestionamos todo, de que nos manden los audios. Creo que va a estar interesante cómo nos mandan los audios iniciales, cómo los vemos, contar un poquito ese proceso, ¿no? Pero yo creo que eso ya mejor para la siguiente semana, que si no nos vamos a la media hora, que nos conocemos. Sí, y nos quedamos ahí, nos quedamos con que el podcaster ya sabe lo que quiere, ya sabe hacia dónde quiere llegar y se pone a trabajar en su casa, bien poniendo el guión o bien grabando ya directamente. Les dejamos ahí al podcaster haciendo su trabajo. Podcaster trabaja. Esclavo trabaja. Bueno, venga, y antes de irnos, Juan, que tenemos que hacer unos agradecimientos, ¿no? Sí, aunque lo primero, pedir perdón por si no hemos agradecido hasta ahora a quien nos haya nombrado en sus programas, pero es que hemos decidido, vamos a agradecer a la gente que, joder, Enoch, ¿qué te pasó a ti el lunes pasado? ¿Qué te pasó con Sune, con Nación Podcaster, lunes, martes? Jolín, no me acuerdo de lo que he comido esta mañana, ¿cómo me voy a acordar? Bueno, dije, coño, si me llamaste, oye, perdón. Ay, sí, es verdad, ostras, estaba escuchando Nación Podcaster, ¿no? Edición Confidencial, y estoy escuchando tranquilamente que justo había salido de casa para ir al Mercadona, y de repente digo, ostras, que acaban de nombrar a Red de Podcast, y yo estaba alucinando. Pues nada, muchas gracias, Sune, por nombrarnos. Y por escucharnos, que da mucho gusto, ¿no? Porque también es verdad que hace semana y algo, la gente de Tribucaster, Corti y Paul, también nombraron a Podcastidad y me nombraron a mí. Sí. Pero es cierto que yo lo vi en Twitter que nos hayan nombrado. Entonces lo escuché. Es verdad que te hace muchísima ilusión cuando te nombraron Podcastidad, pues te hace muchísima ilusión. Pero no es lo mismo encontrártelo de sopetón que cuando te nombra, ¿no? Cuando nos nombró también, cuando salimos en el programa de Al otro lado del micrófono. Pues lo mismo. Sí. Le mandamos nosotros el audio, pues evidentemente íbamos a salir. Que siempre mola, pero... sí, pero cuando te lo encuentras de sopetón sin saberlo, eso sí que hace mucha ilusión. Sí. También nos nombró hace poco, hablando de agradecimientos, Melvin Rivera también nos nombró. Sí, también.
mola mucho, sí, que agradecemos a toda la gente que nos está nombrando en sus podcasts y que nos están tanto montando una red de podcast como a Podcastidae, pues un agradecimiento a todos, que es, joder, llena de ilusión esas cosas. Sí, los costes que cobramos ilusión. son pequeños, pero nos lo llevamos en sonrisa y en agradecimiento a la gente, que eso mola siempre. La verdad que hace mucha ilusión. Bueno, venga, pues nada, os esperamos el próximo jueves a las 7:07 de la tarde en Montando una Red de Podcast. Nos escuchamos. Adiós.